Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a la segunda clase del curso de Secretariado Jurídico. Me llamo Erika García, soy abogada y voy a estar siendo tu guía. En esta ocasión, te traje un recurso para compartirte. Vamos a ver la unidad número 2. Confección de expedientes es el tema que nos va a competir. En esta unidad vamos a aprender cómo confeccionar un expediente judicial y cómo interpretarlo, ya que no resulta nada fácil poder comprenderlo a simple vista. Un expediente es el conjunto de todos los documentos glosados, quiere decir que están todos conjuntos, todos en un mismo lugar, que funcionan como una constancia escrita de todos los escritos presentados por ambas partes, terceros, actuaciones procesales y resoluciones judiciales, ¿sí? No olvidemos que pueden existir más de un expediente por cada procedimiento, ¿sí? Bien. Vamos a ver en detalle lo que contiene un expediente. Primero que nada, el número para poder identificarlo. Recordá que cada juicio tiene su propio número de expediente y este sirve para diferenciarlo de los demás. Su orden es progresivo, o sea, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. De esa manera, el primer juicio que se presenta en el año será el 1 del 15 y así sucesivamente. El primero se refiere al número de demanda presentada y el 15 se refiere al año en que se presentó. Por ejemplo, 2015 en esta ocasión. Secretaría de la que pertenece el expediente. Como recordarás, cada juzgado tiene más de un secretario. En este sentido, los expedientes se turnan cada secretario, mejor dicho, a la mesa de cada secretario, según el número de tu expediente. Un ejemplo clásico es los expedientes con terminación en número par se asignan a un secretario o a la mesa 1 y los expedientes con terminación en número 2 se asignan a otro secretario o a la mesa 2. Cuando hay más de 2 secretarios por juzgado generalmente, llegan al punto que cada mesa analiza el expediente en concreto con una regla distinta. Es ahí donde deberás revisar la portada del expediente para saber a qué mesa o secretario fue asignado tu expediente. Bien, juzgado en que se sigue el proceso, es importante que revises que han escrito correctamente tu nombre, pues a la hora en que se notifiquen por listas, estrados o por el boletín judicial, si tu nombre está incorrecto, nunca vas a encontrarte. Siempre es importante verificar que los datos sean correctos. Si tenés un problema en que tu nombre está mal escrito, basta con que le solicites al personal del juzgado realicen la corrección y se llevará a cabo, no necesitas hacer un escrito para tal solución, ¿sí? O situación. Clase de juicio o procedimiento. Podrás encontrar en la carátula del expediente el tipo de juicio que promoviste, si es ordinario civil, si es de familia, si es laboral, depende, hay muchos. Nombre del juez y del secretario. Deberán aparecer los nombres de los funcionarios más importantes del juzgado al que se turnó tu expediente. Bien, una vez entendido cómo se confecciona un expediente judicial, hay un vocabulario que debes conocer para poder tener una comprensión total de lo que estás leyendo. Por ejemplo, una palabra muy común es engrosar. Es cuando se agrega al expediente un escrito, resolución u oficio, dependiendo qué. Otra palabra común que es utilizada es agréguese a autos. Podríamos decir que un sinónimo de engrosar se utiliza más que nada en autos, ya que es documentación que se agrega al expediente. Y por último tenemos la palabra desglose, que es lo contrario a engrosar, o sea, agregar autos. Significa quitar o remover una constancia o escrita de un escrito del expediente. Supongamos que solicitaste la devolución de un documento que presentaste y que ya puede procesalmente devolverse. En ese sentido, se ordena el desglose de ese escrito del expediente para que te lo devuelvan, ¿sí? Generalmente la palabra más común cuando se agrega a autos se dice agréguese en autos o a autos, ¿sí? Vamos a hablar en esta ocasión de la prueba documental. Es uno de los medios de prueba utilizado en un proceso judicial para demostrar los hechos que sirven de fundamento
a sus pretensiones. Estos documentos pueden ser públicos o privados. Para ser un poco más específica la definición, debes saber que consiste en el examen de una cosa o instrumento que puede ser llevado al tribunal. Por tanto, incluye no solo los documentos propiamente dichos, sino todo tipo de piezas de convicción que pueden llevarse a la presencia judicial. Pueden ser literales o declarativos, no literales o meramente representativos o materiales. Ahora vamos a verlos. Esta clasificación se basa según en el hecho documentado respectivamente, importe o no una declaración del hombre. Los documentos literales pueden estar escritos a mano o no, en idioma nacional o extranjero, en sistemas especiales como el braille o técnicos, registros contables, matemáticos, informes y demás. Es decir, que los documentos literales serán asimismo instrumentos públicos o privados dependiendo de dónde provengan también. Por su parte, los documentos materiales o representativos están constituidos por objetos, tanto de la naturaleza, grietas, ríos, lagos, inundaciones o bosques, como hechos por el hombre, fotografías, planos, mojones, grabaciones, bueno, fotos sobre todas las cosas, capturas de pantalla, que es lo que se usan, los audios hoy con el tema de la actualización de la información y demás. Estas pruebas mencionadas tienen un valor probatorio claramente, según sea instrumento público o no, que quiere decir privado. Los negocios jurídicos pueden ser celebrados mediante instrumento público o privado. ¿Qué va a pasar acá? Debemos distinguir los actos que deben ser realizados por instrumentos públicos porque la forma es requisito de su existencia, o sea que la forma es ad solemnitatem, es una palabra que está en latín, no es que esté mal escrita. De aquellos otros donde la forma solo es exigida por una cuestión de prueba para el acto, son approbationem, también es una palabra escrita en latín. Así, en los primeros estará en juego la existencia misma, o sea, por ejemplo, la compraventa inmobiliaria, mientras que en los segundos el acto podrá aprobarse por cualquier medio de prueba, siempre y cuando la ley lo permita. La intervención del oficial público en estos actos hace plena fe de su contenido, por lo cual adquieren autenticidad y valor probatorio sin que pueda simplemente desconocerse su autenticidad por manifestación en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente cuando se realizan algunas compraventas o algún tipo de contrato especial, se requiere la firma del escribano público, quien va a dar buena fe y va a otorgar ese valor probatorio que la ley nos está exigiendo. De lo contrario, no carecerá de ese valor probatorio. Vamos a pasar a hablar de otro tema muy importante, que es la demanda. Hablamos de demanda cuando ésta hace referencia a una petición de una de las partes, ¿no? Demanda es directamente pedir algo, hacer una solicitud de algo, se realiza una demanda cuando el demandante exige que se le entregue algo de su propiedad o que se le dé un derecho. En términos legales, las demandas se crean para solventar un conflicto. Por lo general, una demanda se realiza en contra a un proceso que afecta a alguna gestión, en caso de robo, de pérdidas, en un negocio en el que existen documentos que validan unas cláusulas y estas son violentadas por alguna de las partes, que significa que no cumple, hay una parte que no estaría cumpliendo. Una demanda judicial es un proceso mediante el cual una parte acusadora exige que se aplique la ley ante una falta seria cometida por la parte demandada. A este procedimiento se lo llama juicio, ¿sí? La demanda siempre termina generalmente en juicio, en el que el juez y palco juzgador analice, decide las posibilidades y defensas de ambos ángulos. Una demanda busca en la mayoría de los casos que se haga cumplir la justicia, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, nuestra ley suprema, y leyes derivadas de esta, que las leyes derivadas son los códigos o tratados internacionales de validez. Todo a raíz de un problema que perjudica a quien demanda la solución o castigo a quien tiene el poder de hacerlo. Las demandas vienen acompañadas por una serie de justificaciones necesarias para poder ser presentadas ante un juzgado. De lo contrario, de carecer de pruebas, testimonios o una defensa convincente, se procede a omitirla.
De todas formas, veremos más a fondo en otra unidad todos los requisitos para la demanda y su contestación. Este es recién un pantallazo de lo que vamos a ver más adelante. Vamos a seguir hablando acerca de los juzgados. Ya hablamos un poco de la confección de los expedientes. Ahora vamos a hablar de dónde vamos a presentar ese expediente. Mesa de entrada única. Em, Bien, ¿dónde debemos presentar dichas pruebas en el juzgado? Tenemos la demanda, tenemos nuestra prueba documental, que van siempre acompañadas, eso también lo vamos a ver. ¿Dónde la vamos a presentar? Todos los juzgados, ya sea civil, laboral, familia o el que es cualquiera, nos vamos a presentar en una mesa de entrada única, donde debemos presentar dichos documentos. La mesa de entrada única es la respuesta a varios problemas como son la posible selección del juzgado para la presentación de una demanda. Sale sorteada, a ver a qué juzgado va, al 1, 2, 3, 4, dependiendo. O al desequilibrio de las tareas llevadas adelante por los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, de familia y laboral, y las apelaciones en la segunda instancia, adjudicándose causas de forma equitativa y equilibrada, siempre van por sorteo. ¿Sí? Funciones: recepción y sorteo diario de las nuevas causas pertenecientes a los fueros civil, comercial, de familia y laboral de la primera, segunda y tercera circunscripción judicial. Son los fueros ordinarios, estos que te nombré. Llevar estadísticas y registro de causas y sus actos más trascendentes. Informar los registros de causas únicas y de concursos y quiebras para su toma de razón. Bueno, concurso y quiebra te lo puse como para que te des una idea, pero corresponde a otra instancia, ¿sí? Foliatura y cuerpos. Los expedientes pueden llegar a constar de varios cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tengo esto, que es mi expediente, que es un cuerpo, supongamos que son más hojas, y se va a componer de otro cuerpo. Y están divididos por tomos, ¿sí? Depende de qué tan largo sea el proceso judicial, sus documentos y demás. Es por eso que se los divide en tantos cuerpos como sean necesarios. Los expedientes serán compaginados en cuerpos foliados de 200 hojas útiles como máximo. Cada expediente puede o debe tener hasta 200 hojas, si no se abre otro cuerpo, otro tomo que lo va a acompañar. Los cuerpos continúan con la foliatura correlativa, o sea, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y cada uno tendrá un número de orden, por ejemplo, segundo cuerpo, tercero y así. Aclaración: los cuerpos de un expediente siempre viajan juntos, porque imagínate que si se pierde una parte, perdemos la mitad del proceso. Cuando se realiza una transferencia, se debe aclarar en el remito la cantidad de cuerpos que contiene, lo que queda registrado en el sistema. Foliatura. La foliatura debe tener las siguientes características. Correlación, ya te lo había dicho. Todas las actuaciones deben foliarse por orden correlativo de incorporación, incluso con más de un cuerpo de expediente. Constancia de copias, todo lo que presentamos siempre, pero siempre va con copia. Las copias de notas, informes o disposiciones que se agreguen junto con el original no se foliarán, pero deberán ser identificadas con un sello con la inscripción "es copia", que lo pone el juzgado. Solo se foliarán las originales. Orden cronológico. La foliatura debe disponerse en el orden correlativo a su incorporación. Las hojas que integren un expediente administrativo se foliarán sellando el margen superior derecho, siendo la única foliatura válida. O sea que de la hoja siempre va arriba un circulito que dice la fecha y bueno, el número y todo lo demás. Ubicación del expediente dentro y fuera del juzgado. Recurrimos al juzgado que nos compete y debemos consultar alguna información que nos están pidiendo. Debemos tener en cuenta los diferentes estados en que permanecen los expedientes, que pueden ser los siguientes. Si vos te acercás a un juzgado, tenés que tener en cuenta que no siempre va a estar disponible el expediente. Es conveniente siempre consultarlo por el sistema, que bueno, acá te lo aclaro, pero quería decírtelo. Los siguientes estados pueden ser: en letra, significa que el expediente está en su casillero y puede ser consultado. A despacho, el expediente está en el escritorio de la persona que lo despacha, muy posiblemente con un escrito presentado por alguna de las partes o peritos.
Esto quiere decir que no podemos verlo hasta que lo devuelvan en letra. En vista, significa que el expediente no está en el juzgado por haber sido enviado a otro lugar. Generalmente nos informan a dónde fue enviado, en vista al fisco, por ejemplo, en vista al asesor de menores, etc. En fiscalía, fue remitido fiscal. Preparalizado. El expediente fue sacado de su casillero para proceder a su paralización, pero todavía no fue armado el legajo. Paralizado. Por falta de movimiento, fue sacado de la letra para hacer lugar y puesto en una pila de expedientes que toma el nombre de legajo. Si queremos ver ese expediente, tendremos que presentar un escrito solicitando que se saque de paralizado. Archivado. Cuando el expediente lleva mucho tiempo paralizado, es enviado al Archivo General de Expedientes, que está fuera del juzgado. Si necesitamos ver ese expediente, tendremos que presentar un escrito pidiendo que se libre un oficio, que es uno de los actos de transmisión, al Archivo General, cuya confección será a cargo del interesado. Para que devuelvan la causa al juzgado, es conveniente siempre, antes de acercarnos al juzgado, que era lo que te decía, consultar el expediente que nos interesa a través del sistema. ¿Sí? Bien. Préstamos. Sí, el juzgado nos puede prestar un expediente. El juzgado al que lo solicitemos necesitamos para poder consultar documentos o algún tipo de información. Nos presta el expediente, pero para ello es necesario realizar un escrito con el nombre Solicito expediente en préstamo y aclarar en el mismo las personas autorizadas a retirarlo, porque no se lo van a dar a cualquier persona, ya que de no estar autorizado no se podrá retirar el mismo. Generalmente podemos tenerlo en nuestro poder de 4 a 5 días y devolverlo al correspondiente juzgado. Escritos con y sin copia. Cuando vamos a presentar algún escrito, ya sea un oficio, un mandamiento, lo que sea, debemos acompañarlo con una copia. Siempre todo lo que presentamos va con copia. Lo que será entregada en el juzgado para que se le coloquen el sello, la hora y la fecha. Dicha copia nos quedará a nosotros como constancia del original. Esto sucede así porque puede llegar a pasar que el mismo juzgado pierda ese documento. Pasa y siempre va a seguir pasando. Que le entregamos, ¿sí? A la copia suele llamársele cargo, no copia, cargo. Bien. Ay, bueno, esto no tenía nada que ver. Bueno, y acá terminamos con la clase. Espero que te haya sido de gran utilidad y nos vemos próximamente.